notado por qué el poder de la entrega a Dios es tan poderoso? ¿Y qué sucede cuando realmente entregamos todo en las manos de Dios? Quizás estés pasando por un momento difícil, problemas familiares, dificultades económicas o mismo enfermedades inesperadas. Es un momento en el que todo parece imposible de resolver. Ya has orado, has pedido, pero no puedes ver la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que pelear solo? ¿Llevas una carga pesada y no ves una salida? Hoy te mostraré una salida que está más allá de tus fuerzas. Hoy descubrirás cómo entregar tus luchas a Dios puede cambiarlo todo. No importa el tamaño del problema, hay un poder disponible que puede transformar cualquier situación, y todo comienza con un acto simple pero profundo: entregarse completamente a Dios. La Biblia nos recuerda en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta no es solo una invitación, es una promesa de alivio y restauración. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, no estamos simplemente soltando el control, estamos confiando en alguien que tiene un plan perfecto y que ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que parece imposible para nosotros es solo una oportunidad para que Dios muestre su poder y su amor en nuestras vidas. A lo largo de este video, no solo conocerás el impacto de rendir tus luchas al Señor, sino que también descubrirás historias reales de personas que experimentaron cambios extraordinarios cuando dejaron de pelear solos. Verás cómo las historias de la Biblia se conectan con nuestras vidas hoy y cómo la fe puede abrir puertas que nunca pensaste que se pudieran abrir. Quédate hasta el final porque te guiaré paso a paso para que puedas experimentar esta transformación por ti mismo. No te vayas, lo que viene puede cambiar tu vida. En este mundo lleno de desafíos, es fácil sentir que llevamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. A veces, nos encontramos atrapados en situaciones que parecen no tener salida, y la carga de nuestras responsabilidades, problemas y temores se vuelve abrumadora. ¿Cuántas veces has sentido que todo depende de ti, que si no lo haces tú, nadie lo hará? Esta es la realidad de muchos, una lucha constante contra los obstáculos de la vida, tratando de mantener la cabeza a flote en medio de un mar de preocupaciones. Pero lo que muchos no saben, o no quieren aceptar, es que no tenemos que pelear solos. Hay una salida, una solución que va más allá de nuestras propias fuerzas y habilidades, y esa es entregar nuestras luchas a Dios. Imagina que estás escalando una montaña cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un problema: deudas, relaciones rotas, salud deteriorada, miedo al futuro. La mochila se vuelve cada vez más pesada, y cada paso es más difícil que el anterior. Ahora, imagina que alguien te ofrece llevar esa mochila por ti. Al principio, puede que dudes, que pienses que nadie más podría soportar ese peso, pero luego decides confiar y entregas tu carga. De repente, el camino se vuelve más ligero y avanzas con una libertad que nunca habías experimentado. Esto es exactamente lo que Dios nos ofrece, la oportunidad de entregarle nuestras cargas y seguir adelante sin el peso que nos agobia. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este no es solo un consuelo poético, es una promesa poderosa y activa de Dios. En el momento en que decides entregar tus luchas a Él, no estás abandonando la batalla, estás invitando al guerrero más poderoso a pelear por ti. Dios no solo alivia tus cargas, sino que te da la fuerza, la sabiduría y la paz para enfrentar cada desafío con una nueva perspectiva. En muchos casos, el problema no es la lucha en sí, sino la manera en que la enfrentamos. Nos aferramos a nuestras preocupaciones y miedos porque creemos que al soltarlas perderemos el control. Pero la verdad es que nunca tuvimos el control en primer lugar. Al confiar en Dios, estamos reconociendo que Él ve lo que nosotros no podemos ver y que su plan es perfecto incluso en medio del caos. Es un acto de fe, un paso hacia la libertad y la paz interior que solo Él puede ofrecer.
Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de David. Antes de enfrentar a Goliat, David no confió en su propia fuerza o habilidad. No llevaba una armadura espectacular ni las armas más avanzadas de su tiempo, llevaba una fe inquebrantable en Dios. En el primer libro de Samuel capítulo 17, David declara: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel». Este no era solo un enfrentamiento físico, era un acto de total rendición a Dios. David entendía que su fuerza no estaba en sus propias manos, sino en las de Dios, y esa es la misma fe que nosotros necesitamos tener hoy. Entregar nuestras luchas a Dios también significa dejar de lado el orgullo y reconocer que no podemos hacerlo solos. Es un acto de humildad que requiere valentía, porque nos obliga a admitir nuestras debilidades y a depender de alguien más grande. Pero es precisamente en esa rendición donde encontramos la verdadera fortaleza. El apóstol Pablo lo expresó perfectamente en su segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no espera que seas perfecto, Él espera que confíes en Él. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre qué áreas de tu vida estás intentando controlar con tus propias fuerzas. ¿Es tu carrera, tus finanzas, tus relaciones, tu salud? Cada uno de esos aspectos puede ser una piedra en la mochila que llevas cargando. Pero no tienes que seguir así. No estás solo en esta batalla. Dios está listo para tomar tus preocupaciones y convertirlas en victorias si tan solo decides entregárselas. A medida que avancemos en este video, exploraremos más ejemplos poderosos de la Biblia donde hombres y mujeres enfrentaron situaciones que parecían insuperables. Veremos cómo su fe y su disposición a rendirse a Dios marcaron la diferencia y cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas hoy. Porque la verdad es esta: no importa cuán grande sea el obstáculo, Dios es más grande. Y cuando dejas de luchar solo y le entregas todo a Él, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Las luchas de la vida no son algo nuevo. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha enfrentado desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia no es la magnitud de la batalla, sino a quien acudimos cuando las fuerzas se agotan. En la Biblia, encontramos historias que no solo inspiran, sino que nos muestran el poder de rendir nuestras luchas a Dios. Estas historias no son solo relatos antiguos, son lecciones vivas que podemos aplicar hoy mismo. Una de las historias más conmovedoras es la de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. En el libro de Éxodo capítulo 14, Moisés y los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército egipcio y el mar. No hay escapatoria visible, y el miedo y la desesperación invaden al pueblo. En ese momento crítico, Dios le dice a Moisés: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Moisés confía en Dios y extiende su vara sobre el mar, y lo imposible sucede: las aguas se abren, creando un camino seguro para el pueblo. Lo que parecía una derrota segura se convierte en una victoria espectacular, todo porque Moisés entregó la lucha a Dios y obedeció su voz. Este relato no es solo una historia de fe antigua, es un recordatorio de que Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios mares rojos en la vida, esos momentos en que nos sentimos atrapados sin salida, Dios sigue siendo capaz de hacer lo imposible. Pero para ver esos milagros, primero debemos confiar y entregar nuestras luchas en sus manos. Otro ejemplo impresionante es el de Ana, una mujer que luchó durante años con la angustia de la infertilidad. En una sociedad que valoraba a las mujeres principalmente por su capacidad de tener hijos, Ana sufría en silencio mientras los demás la despreciaban. En su dolor, en lugar de rendirse a la desesperación, decidió entregar su angustia a Dios. En el primer libro de Samuel capítulo 1, vemos cómo Ana derrama su corazón en oración en el templo, entregando su dolor y sus deseos a Dios. Su sinceridad y fe no pasan desapercibidos para el Señor, y en su debido tiempo, Él le concede un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel.
Ana nos enseña que entregar nuestras luchas no siempre trae una respuesta inmediata, pero sí trae la paz que necesitamos para seguir adelante. Su historia nos recuerda que Dios escucha cada palabra, cada suspiro, y que Él trabaja en los detalles más profundos de nuestras vidas, incluso cuando no vemos una respuesta rápida. Quizás una de las historias más poderosas de entrega total es la de Jesús en el jardín de Getsemaní, momentos antes de su arresto y crucifixión. En Lucas capítulo 22 versículo 42, Jesús ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de agonía, Jesús no solo enfrenta un sufrimiento físico inminente, sino una carga espiritual que ningún otro ser humano podría soportar. Sin embargo, Él se rinde completamente a la voluntad del Padre, mostrando el acto más supremo de confianza y obediencia. Esta entrega no solo cambió el curso de la historia, sino que abrió el camino para nuestra redención. El ejemplo de Jesús nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras luchas. No se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de permitir que Dios use esos momentos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cada vez que te enfrentas a una batalla, puedes recordar que Jesús ya caminó ese camino de entrega total y que su victoria es también nuestra victoria. Al observar estas historias, vemos un patrón claro: cada vez que alguien decide entregar su lucha a Dios, lo que parecía imposible se vuelve posible. La ansiedad se convierte en paz, la derrota en victoria, y la desesperación en esperanza. Estos relatos no son simples cuentos, son verdades que muestran el carácter fiel y poderoso de Dios, y nos animan a no rendirnos, sino a rendir nuestras batallas a Él. Cuando lo hacemos, Dios no solo pelea por nosotros, Él transforma nuestra vida de una manera que va más allá de lo que podríamos imaginar. A medida que avanzamos en este video, te invito a reflexionar sobre tu propia historia. ¿Qué lucha estás enfrentando en este momento? ¿Dónde necesitas ver a Dios obrar? No importa cuán grande o pequeña sea tu batalla, recuerda, no estás solo. Dios sigue siendo el mismo hoy, y Él está dispuesto a intervenir en tu vida si tan solo se lo permites. Sigue con nosotros mientras exploramos cómo dar esos pasos de fe y entregar cada área de tu vida a aquel que tiene el control absoluto. Las batallas más intensas no siempre son aquellas que se ven a simple vista. A menudo, la lucha más feroz se libra en el interior de cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Es en esos momentos, cuando nos sentimos solos, ansiosos y al borde del colapso, que la entrega a Dios se vuelve no solo una opción, sino una necesidad. Todos enfrentamos batallas internas, dudas que nos consumen, temores que nos paralizan y voces que nos dicen que no somos suficientes. Estas luchas invisibles pueden desgastarnos más que cualquier pelea física, porque atacan nuestro corazón y nuestra fe, dejándonos vulnerables y sin esperanza. Pero, ¿qué hacemos cuando la batalla está dentro de nosotros? Muchos intentan luchar con sus propias fuerzas, buscando soluciones rápidas o distracciones temporales que solo sirven para encubrir el problema real. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una mejor manera de enfrentar estos conflictos internos: rendirnos a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6, se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta escritura nos recuerda que nuestras propias fuerzas y entendimientos son limitados, pero cuando confiamos en Dios, Él nos guía por el camino correcto, incluso en medio de nuestras mayores batallas internas. Es importante reconocer que rendirse a Dios no significa resignarse o dejar de luchar. Significa reconocer que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su ayuda y guía. No es un signo de debilidad, sino de sabiduría y valentía, porque se necesita coraje para admitir que no tenemos todas las respuestas. Rendirnos es un acto de humildad y confianza, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor incluso en nuestras luchas más profundas. Es reconocer que nuestras batallas internas no son para ser luchadas en solitario, sino entregadas a aquel que puede transformarlas en oportunidades de crecimiento y fe. Un claro ejemplo de la batalla interior y la necesidad de rendición lo encontramos en el apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9, Pablo describe una espina en la carne, una lucha interna que lo atormentaba. A pesar de pedirle a Dios que se la quitara,
La respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de liberarse de su lucha, Pablo aprendió a rendirse y a confiar en la gracia de Dios, encontrando fuerza precisamente en sus momentos de mayor debilidad. Esta experiencia no solo fortaleció su fe, sino que le permitió cumplir su propósito con una dependencia total en Dios. Rendir nuestras luchas internas a Dios nos libera del peso de tener que encontrar todas las respuestas. Nos da permiso para ser humanos, para tener dudas y temores, sabiendo que Dios no nos juzga por nuestras luchas, sino que nos acompaña en cada paso. Él nos invita a acercarnos a Él con nuestras cargas y a encontrar descanso en su presencia. En el Salmo 55 versículo 22, se nos anima a echar nuestras cargas sobre el Señor, con la promesa de que Él nos sostendrá. No importa cuán pesada sea la carga, Dios es capaz de llevarla y darnos paz en medio de la tormenta. La batalla interior puede sentirse solitaria, pero no tenemos que enfrentarla sin ayuda. Dios nos ofrece su paz, una paz que no depende de las circunstancias externas sino de una relación profunda con Él. Cuando rendimos nuestras luchas internas a Dios, Él nos da una nueva perspectiva y una renovada fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores o fracasos, sino por su amor y su gracia. Y es esa gracia la que nos sostiene y nos guía, incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. A lo largo de este video, estamos explorando la poderosa verdad de que nunca debemos luchar solos. Esto aplica no solo a los desafíos visibles, sino también a esas luchas que llevamos en nuestro interior. Al rendirnos a Dios, permitimos que su paz gobierne en nuestro corazón y mente, dándonos la capacidad de enfrentar cualquier cosa que venga. No estás solo en esta batalla, y hoy es el momento de dejar de pelear con tus propias fuerzas y empezar a confiar en aquel que tiene el control. Entregar nuestras luchas a Dios no es solo un concepto espiritual, es una práctica diaria que puede transformar radicalmente nuestra vida. No se trata simplemente de una declaración verbal, sino de una serie de acciones concretas que demuestran nuestra fe y confianza en Él. Muchas veces sabemos que debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, pero nos preguntamos, ¿cómo se hace esto en la vida real? Hoy, quiero mostrarte pasos prácticos y accesibles para que puedas comenzar a vivir esta verdad y experimentar el cambio que viene cuando dejas que Dios tome el control. Sigue con nosotros, porque ahora aprenderás pasos prácticos sobre cómo entregar tus luchas a Dios de manera efectiva y cómo esto puede transformar radicalmente tu vida. No te lo pierdas, porque lo mejor está por venir. Paso 1. Oración sincera y continua. El primer paso para entregar tus luchas a Dios es a través de la oración sincera. La oración no es solo un ritual, es una conversación real y personal con Dios. No necesitas palabras elaboradas ni frases perfectas. Simplemente abre tu corazón y habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Dile lo que sientes, tus miedos, tus dudas y tus cargas. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, se nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es una promesa poderosa. Cuando oramos, entregamos y confiamos, Dios responde con paz, una paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. No subestimes el poder de una oración honesta. Dedica tiempo diariamente para hablar con Dios y rendirle cada aspecto de tu vida. No importa cuántas veces necesites hacerlo, cada oración es una oportunidad de soltar y dejar que Dios obre. Incluso en los momentos en que no sabes qué decir, recuerda que Dios entiende cada suspiro, cada lágrima y cada pensamiento. Paso 2. Meditación en la palabra de Dios. El segundo paso es sumergirte en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una guía viva y activa que nos instruye, nos conforta y nos muestra el corazón de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios reemplace nuestras dudas y temores. Pasajes como el Salmo 119 versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, nos recuerdan que la palabra de Dios ilumina incluso los caminos más oscuros. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y aplicar sus principios a tu vida.
Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también renovará tu mente, ayudándote a ver tus luchas desde la perspectiva de Dios y no desde la limitación humana. Cuando estás lleno de la palabra, te equipas para enfrentar cualquier batalla con la sabiduría y la fuerza que solo Dios puede dar. Paso 3. Rodearte de comunidad de fe. El tercer paso es rodearte de una comunidad de fe. No estamos diseñados para vivir nuestra fe en aislamiento. Dios nos ha dado la bendición de la comunidad para apoyarnos, alentarnos y orar unos por otros. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25, se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Participar en una iglesia, en grupos de oración o estudios bíblicos te dará el apoyo necesario para no luchar solo. Compartir tus luchas con otros creyentes no solo aligera tu carga, sino que también permite que otros oren por ti y te brinden aliento en los momentos más difíciles. La comunidad de fe es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras batallas. Paso 4. Practicar la confianza activa. El cuarto paso es practicar la confianza activa en Dios. No basta con decir que confías en Dios, debes demostrarlo con tus acciones. Esto implica tomar decisiones que reflejen tu fe, como seguir adelante incluso cuando no ves la solución, y mantener la esperanza aunque las circunstancias no cambien de inmediato. La confianza activa es la evidencia de que has entregado tu situación a Dios y estás dispuesto a seguir su dirección, incluso cuando no entiendes todos los detalles. Un ejemplo de esto es Pedro, cuando caminó sobre el agua hacia Jesús en Mateo capítulo 14 versículos 28 al 29. Pedro no solo creyó, sino que actuó en base a esa fe, dando pasos hacia lo imposible. Aunque en un momento dudó y comenzó a hundirse, la lección es clara: mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús y no en las circunstancias, veremos lo sobrenatural suceder en nuestras vidas. Paso 5. Cultivar la gratitud y la alabanza. Finalmente, el quinto paso es cultivar un corazón agradecido y de alabanza, independientemente de las circunstancias. La gratitud no es solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que Él está haciendo y hará. En medio de tus luchas, alaba a Dios, no porque todo esté bien, sino porque Él está contigo. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva y abre la puerta para que Dios se mueva en maneras inesperadas. En el libro de Salmos capítulo 34 versículo 1, David declara: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». La alabanza no solo cambia nuestro corazón, sino que también mueve el corazón de Dios. No hay lucha que no pueda ser transformada cuando decides adorar en medio de la tormenta. Cada uno de estos pasos prácticos es un acto de fe que muestra tu confianza en Dios y tu disposición a dejar que Él tome el control. A medida que avanzamos, recuerda que rendir tus luchas a Dios no es un acto de un solo momento, es un estilo de vida. Sigue con nosotros, porque aprenderás más sobre cómo Dios responde cuando le entregamos nuestras batallas. Lo mejor aún está por revelarse. Cuando finalmente tomamos la decisión de entregar nuestras luchas a Dios, algo poderoso sucede. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. Su respuesta no siempre llega en la forma o el tiempo que imaginamos, pero siempre es perfecta y acorde a su propósito para nuestras vidas. A veces, la respuesta de Dios es inmediata y visible; otras veces, Él trabaja de manera silenciosa, en el trasfondo de nuestras circunstancias, moldeando y transformando cada detalle de nuestra situación. Lo que nunca cambia es su fidelidad y su compromiso de estar con nosotros en cada paso del camino. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios responde cuando le entregamos nuestras luchas lo encontramos en la historia de Josafat, rey de Judá, quien enfrentó una amenaza abrumadora. En el segundo libro de Crónicas capítulo 20, nos encontramos con un escenario desesperado: un gran ejército se aproxima para atacar a Judá, y Josafat, consciente de la imposibilidad de ganar con sus propias fuerzas, decide hacer algo que cambiaría el curso de la historia. Convoca a todo el pueblo a buscar a Dios, ayunando y orando, entregando la batalla en manos del Señor. Y Dios responde de una manera inesperada, a través de un profeta. Promete que ellos no tendrán que luchar porque la batalla no es suya, sino de Dios.
Lo que sigue es un despliegue de poder divino que demuestra que cuando entregamos nuestras luchas a Dios, Él pelea por nosotros. Los enemigos de Judá terminan peleando entre ellos mismos, y el pueblo de Dios solo tiene que observar cómo su enemigo es derrotado sin siquiera levantar un arma. Esta historia no solo ilustra la capacidad de Dios para intervenir de manera milagrosa, sino que también resalta un principio clave: cuando confiamos en Dios y rendimos nuestras batallas a Él, dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas y comenzamos a ver su mano obrando en maneras que jamás podríamos imaginar. Otra respuesta poderosa de Dios se ve en la vida de Elías. En el primer libro de Reyes capítulo 18, Elías enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Rodeado de incredulidad y oposición, Elías decide entregar la situación a Dios, desafiando a los falsos profetas a demostrar el poder de sus dioses. Mientras ellos fracasan, Elías ora y Dios responde enviando fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando a todos que Él es el Dios verdadero. Esta respuesta no solo significó la victoria en ese momento, sino una renovación de la fe del pueblo de Israel. Dios respondió a la entrega y la fe de Elías de manera pública y contundente, dejando en claro que Él siempre está dispuesto a manifestar su gloria cuando confiamos plenamente en Él. Dios también responde en nuestras luchas personales y silenciosas, no solo en las grandes batallas visibles. En la historia de Job, vemos un hombre que lo perdió todo: su salud, su familia y sus bienes. A pesar de su dolor y cuestionamientos, Job no deja de confiar en Dios, incluso cuando no entiende lo que está sucediendo. En el libro de Job capítulo 42, vemos el desenlace de su historia: Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que había perdido. La respuesta de Dios no solo fue la restitución de sus bienes, sino también una revelación más profunda de su carácter y su propósito, enseñándole a Job que incluso en las pruebas más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Quizás no todas las respuestas de Dios vienen en forma de un milagro espectacular o una restitución inmediata. A veces, Dios responde con paz en medio de la tormenta, con fuerzas renovadas para seguir adelante, o con sabiduría para tomar decisiones difíciles. Su respuesta puede ser la presencia de un amigo en el momento justo, una palabra de aliento, o la fortaleza para levantarnos cada día. Lo importante es reconocer que Dios siempre responde, y su respuesta siempre está alineada con su amor perfecto y su plan eterno para nosotros. Una historia que resalta la respuesta de Dios de una manera más íntima es la de Pablo y Silas en prisión. En el libro de Hechos capítulo 16 versículos 25 al 26, después de ser golpeados y encadenados, Pablo y Silas deciden orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. Su respuesta no fue pedir su liberación, sino alabar a Dios en su circunstancia. Dios responde enviando un terremoto que abre las puertas de la prisión y rompe sus cadenas. Esta liberación no solo fue física, sino también un testimonio para los demás prisioneros y el carcelero, quien se convirtió al ver el poder de Dios manifestado. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón en medio de ellas. Él responde de maneras que edifican nuestra fe, que nos acercan más a Él y que nos recuerdan que no estamos solos. Cuando decides entregar tus luchas a Dios, abres la puerta para que Él actúe, y aunque la respuesta pueda ser diferente a lo que esperabas, siempre será mejor de lo que imaginaste. Al seguir este camino de entrega y fe, recuerda que Dios está trabajando en tu favor, incluso en los detalles más pequeños. Continúa con nosotros, porque exploraremos cómo enfrentar las dudas y miedos que surgen cuando no vemos respuestas inmediatas, y cómo mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios nunca deja de actuar. Cuando decidimos entregar nuestras luchas a Dios, es natural que surjan miedos y dudas. Nos preguntamos, ¿y si Dios no responde, y si nada cambia, o incluso, ¿será que Dios realmente se preocupa por mi situación? Estos pensamientos son normales, pero también son herramientas que el enemigo utiliza para sembrar incertidumbre y alejarnos de la confianza plena en Dios. Hoy quiero hablarte sobre cómo enfrentar esos miedos y dudas, y cómo mantenerte firme en la fe, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. Primero, es fundamental recordar que los grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron dudas. Moisés dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, Gedeón pidió señales repetidamente porque no se sentía lo suficientemente fuerte, y hasta el mismo Juan el Bautista, quien anunció la llegada de Jesús,
Tuvo momentos de incertidumbre mientras estaba en prisión, llegando a preguntar si Jesús realmente era el Mesías. Esto nos muestra que dudar no es un signo de falta de fe, es parte de la experiencia humana. Lo importante no es si dudamos, sino qué hacemos con esas dudas. En momentos de incertidumbre, es vital volver a la palabra de Dios, que nos recuerda su carácter y sus promesas. En el libro de Isaías capítulo 41 versículo 13, Dios dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta promesa es un recordatorio constante de que Dios no nos abandona en nuestras luchas. Él está ahí, sosteniéndonos y guiándonos, incluso cuando no entendemos su manera de obrar. Cada vez que la duda intenta invadir tu mente, vuelve a las promesas de Dios, porque ellas son la verdad que sostiene nuestra fe. Es común que el miedo surja especialmente cuando no vemos respuestas inmediatas. Nos impacientamos y comenzamos a dudar si Dios realmente está trabajando en nuestro favor. Pero es en esos momentos que debemos recordar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y sus caminos son más altos que los nuestros. En el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 3, se nos asegura, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no se olvida de sus promesas, y aunque la respuesta parezca demorar, Él siempre llega a tiempo. Otro miedo común es el temor al fracaso, a que las cosas no salgan como esperamos. Pero debemos recordar que la fe no se basa en los resultados visibles, sino en la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando los resultados son diferentes de lo que imaginábamos. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel capítulo 3 ilustra esto de manera poderosa. Antes de ser arrojados al horno de fuego, ellos declararon que sabían que Dios podía liberarlos, pero añadieron algo más, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Su fe no estaba condicionada a una respuesta específica, confiaban en Dios independientemente del resultado. El miedo también puede manifestarse como una sensación de que no somos dignos de la ayuda de Dios, especialmente cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros propios errores. Sin embargo, la gracia de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su amor incondicional. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, se nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que nuestras luchas y errores no nos descalifican de recibir la ayuda y el amor de Dios. Él está dispuesto a intervenir, no porque seamos perfectos, sino porque somos sus hijos. Una forma práctica de combatir el miedo y la duda es recordando las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. Haz un recuento de los momentos en que Dios ha respondido tus oraciones, incluso de maneras inesperadas. Cuando enfrentamos un nuevo desafío, estas recordaciones se convierten en anclas que mantienen nuestra fe firme. David hizo esto constantemente. Antes de enfrentar a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado del oso y del león. Esta práctica no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos llena de gratitud y esperanza para lo que está por venir. Enfrentar los miedos y dudas también implica rodearnos de personas de fe que puedan alentarnos en momentos difíciles. Compartir tus luchas con otros creyentes no solo te brinda apoyo, sino que también te permite recibir oración y consejo sabio. La comunidad es un recordatorio tangible de que no estamos solos en nuestras batallas, y Dios usa a las personas a nuestro alrededor para animarnos y fortalecernos. Finalmente, en medio de la duda y el miedo, sigue adelante. No permitas que la incertidumbre te paralice. La fe es avanzar incluso cuando no vemos el camino completo. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no puedas ver el resultado final, confía en que Dios está contigo, guiándote y trabajando a tu favor en cada paso. Permanece con nosotros, porque exploraremos cómo entregar nuestras luchas a Dios cambia no solo nuestras circunstancias, sino también transforma profundamente nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Entregar nuestras luchas a Dios no solo cambia nuestras circunstancias, transforma nuestra manera de vivir, de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Cuando decidimos no pelear solos y confiamos en que Dios es nuestro defensor, experimentamos un cambio profundo en nuestro corazón y nuestra perspectiva.
no solo dejamos de cargar el peso de nuestras batallas, sino que comenzamos a vivir con una paz y una libertad que solo pueden venir de Dios. Este cambio no es algo abstracto, es real, tangible, y se manifiesta en cada área de nuestra vida. Primero, cuando dejas de luchar solo, descubres una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de que todos los problemas se resuelvan de inmediato, es una paz que surge de saber que no tienes que tener todas las respuestas, porque Dios las tiene. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, se nos promete que cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, Él nos dará una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Es una paz que no se puede explicar completamente con palabras, porque es sobrenatural, es la tranquilidad de saber que Dios está al mando, incluso en medio de la tormenta. Otra transformación que ocurre cuando dejas de luchar solo es la liberación del miedo. El miedo pierde su poder cuando reconoces que no estás enfrentando tus batallas por tu cuenta. La Biblia nos recuerda en el Salmo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una promesa poderosa que cambia la manera en que enfrentamos los desafíos. Ya no vemos nuestras luchas como amenazas insuperables, sino como oportunidades para ver la mano de Dios en acción. La presencia de Dios nos da valentía para seguir adelante, y el miedo, que antes nos paralizaba, se disuelve en la confianza en su poder. Además, dejar de luchar solo abre la puerta a la provisión y dirección divina. Dios comienza a guiar nuestros pasos de manera clara y precisa, mostrando caminos que antes no veíamos. En Proverbios capítulo 16 versículo 9 se nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta dirección divina no siempre será la que habíamos planeado, pero siempre será la mejor para nosotros. Cuando entregamos nuestras luchas, también estamos entregando el control, permitiendo que Dios nos lleve por el mejor camino, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Rendir nuestras luchas también nos enseña a depender de Dios de manera diaria. Comenzamos a vivir con una conciencia constante de su presencia y de su poder. Ya no intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida, en su lugar, aprendemos a confiar y a esperar en su tiempo perfecto. Este proceso de dependencia no siempre es fácil, pero es esencial para desarrollar una fe madura y resiliente. Nos damos cuenta de que no somos autosuficientes y que cada día necesitamos de su gracia y de su dirección. Otro impacto de no luchar solo es la renovación de nuestra esperanza. Cuando enfrentamos batallas por nuestra cuenta, es fácil desanimarnos y sentirnos derrotados. Pero cuando entregamos nuestras luchas a Dios, Él renueva nuestra esperanza y nos da una nueva visión para el futuro. En el libro de Romanos capítulo 15 versículo 13, Pablo ora, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no está basada en las circunstancias, sino en la promesa de que Dios está obrando, incluso en lo que no vemos. Es una esperanza viva, que nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Finalmente, al dejar de luchar solos y permitir que Dios tome nuestras batallas, nuestra vida se convierte en un testimonio para otros. Las personas a nuestro alrededor notan la paz, la confianza y la fortaleza que nos da el Señor, y esto puede inspirar a otros a buscar también esa relación con Dios. Nuestras vidas se convierten en una prueba viviente de lo que sucede cuando dejamos de luchar solos y permitimos que Dios pelee por nosotros. Somos testigos de su poder y su fidelidad, y esto no solo impacta nuestra vida, sino también la de aquellos que nos observan. Decidir no luchar solo es más que un cambio de mentalidad, es un cambio de vida. Es elegir caminar cada día con la certeza de que no importa lo que venga, Dios está contigo, peleando a tu favor y llevándote hacia la victoria. Sigue con nosotros mientras exploramos cómo puedes aplicar todo lo aprendido y dar los primeros pasos para experimentar esta transformación en tu vida diaria. Lo mejor está por venir, y Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Ahora que has escuchado cómo entregar tus luchas a Dios puede transformar tu vida, es momento de ponerlo en práctica. Todo lo que hemos hablado no se trata solo de historias inspiradoras o enseñanzas bíblicas, sino de una invitación a experimentar la presencia y el poder de Dios de manera real y personal. No importa la batalla que estés enfrentando, hoy es el día para dejar de pelear solo y confiar en aquel que tiene el control.
Esta es una decisión que puedes tomar ahora mismo, sin importar en qué etapa de tu vida te encuentres. Quiero invitarte a un momento de reflexión. Toma un momento para pensar en esas áreas de tu vida que más te están pesando. ¿Cuáles son las luchas que has estado enfrentando solo? Tal vez es un problema familiar que parece no tener solución, una carga financiera que te tiene preocupado, o una batalla interna con la ansiedad o el miedo. Sea cual sea tu situación, Dios te invita hoy a soltar, a dejar de cargar esas cargas por ti mismo y a ponerlas en sus manos. Recuerda, esto no es una señal de debilidad, sino de fe y sabiduría. Es reconocer que necesitamos de aquel que es más grande que cualquier circunstancia. Te animo a hacer una breve pausa y, en tu corazón, entregarle a Dios esas áreas de tu vida. No necesitas palabras complicadas, solo una actitud sincera y dispuesta. Dile a Dios, Señor, te entrego mis luchas. No quiero pelear solo. Confío en que tú tienes el control. Este acto de entrega puede ser el inicio de un cambio radical en tu vida, porque cuando le damos nuestras batallas a Dios, le damos permiso para actuar en nuestra vida de maneras que no podemos imaginar. Si lo deseas, quiero guiarte en una breve oración de entrega. Repite conmigo, ahí donde estás, Padre Celestial, hoy vengo ante ti con mis cargas y mis luchas. Reconozco que no puedo enfrentar esto solo y que necesito de tu ayuda. Te entrego cada preocupación, cada temor y cada desafío. Confío en que tú estás obrando a mi favor y que tienes un plan perfecto para mi vida. Dame la paz, la sabiduría y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estoy solo. En el nombre de Jesús, amén. Al hacer esta oración, estás dando un paso de fe, un paso hacia una vida llena de paz y de confianza en Dios. Pero no te detengas aquí. Te invito a seguir buscando a Dios cada día, a través de la oración, la lectura de su palabra y la conexión con otros creyentes. Si necesitas ayuda o apoyo, no dudes en buscar una comunidad de fe donde puedas crecer y ser fortalecido. Comparte este video con alguien que también esté luchando. Nunca sabemos cuánto puede impactar una palabra de aliento o un mensaje de fe en la vida de alguien más. Únete a nosotros suscribiéndote al canal para más contenido que edificará tu fe y te acercará más a Dios. No estás solo en esta batalla, Dios está contigo, y lo mejor aún está por venir. Permite que esta verdad transforme tu vida y haz de la entrega a Dios una práctica diaria. Él está esperando para mostrarte lo que puede hacer cuando decides no luchar solo. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración especial contigo. Quiero que sientas esta conexión con Dios y que sepas que no estás solo, ni en este momento ni en los días por venir. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, te doy gracias por cada persona que ha llegado hasta aquí. Tú conoces sus corazones, sus luchas y sus miedos. Hoy, te pido que te acerques a cada uno de ellos de una manera especial. Que puedan sentir tu presencia abrazándolos, dándoles paz y recordándoles que no están solos. Renueva sus fuerzas, Señor, y llénalos de tu amor. Que cada corazón aquí presente pueda experimentar la libertad que solo tú puedes dar. Levanta al caído, fortalece al débil y guía a quien se siente perdido. Que esta conexión contigo sea el inicio de una vida llena de fe y confianza en tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Comparte este video con alguien que también esté luchando. Nunca sabemos cuánto puede impactar una palabra de aliento o un mensaje de fe en la vida de alguien más. Únete a nosotros suscribiéndote al canal para más contenido que edificará tu fe y te acercará más a Dios. No estás solo en esta batalla, Dios está contigo, y lo mejor aún está por venir. Permite que esta verdad transforme tu vida y haz de la entrega a Dios una práctica diaria. Él está esperando para mostrarte lo que puede hacer cuando decides no luchar solo.